somos profesores y a la vez guiamos nuestras investigaciones y debemos manejar ambas metodologías, la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. Todo lo que vamos a ver y lo que vamos a reflexionar es un poco refrescando y preparando que el profesor de seminario pueda, después de este pequeño compartir, indagar sobre el asesorar acertadamente una investigación cualitativa, y vamos a ver que en realidad no es tan difícil. La parte dificultosa prácticamente la tiene el tesista sobre sus espaldas y la guía resulta un poco más amigable. Vamos entonces a empezar a hablar un poco de lo que es la investigación cualitativa, no mucho, y ver los pros, los contras que tienen las diferentes posiciones. Y lo primero que vamos a ver es el rigor. Bueno, y esto hace lo que le da la gana. Ah, ya, ok. Ya va, me decía cuando lo para. Ahí. Okay, ya. Empezamos con algo que se le critica mucho a la investigación cualitativa. Se dice que la investigación cualitativa tiene falta de rigor científico. Esa falta de rigor científico es vista desde una posición positivista, y los cualitativos se defienden de muchas maneras sobre la falta de rigor científico. Vamos a hablar sobre algunos pros y algunos contras, pero no vamos a caer en discusiones sobre eso porque tenemos alrededor de 40 años discutiéndolo y todavía no nos ponemos de acuerdo. Simplemente vamos a aceptar que son dos metodologías que se utilizan para llegar a algunos objetivos. Dependiendo del objetivo que yo tenga, voy a utilizar una metodología. Entonces no lo veamos inclusive ni como paradigma, sino vamos a verlo como unas simples metodologías. Entonces, según la definición de método científico, pareciera ser que la investigación cualitativa está como fuera, porque dice que es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Entonces, el método científico es observacional, se establecen hipótesis, hay predicción, hay verificación y hay replicación. Muchos de estos pasos no se dan en la investigación cualitativa. Hay investigaciones cualitativas que no son repetibles, no predicen nada, no verifican. Inclusive hay algo muy que se comenta mucho, de que la investigación cualitativa es para generar teorías. Entonces, cuando yo no estaba muy adentrado en la investigación cualitativa, ¿y a quién se le ocurre decir que con 3 personas y con 3 entrevistas yo puedo generar teorías? ¿A quién se le ocurre eso? Entonces, las teorías que se generan en la investigación cualitativa no son ese tipo de teorías que es para generalizar. Son teorías sustantivas que emergen de los datos. Esa es la diferencia que hay entre la investigación cualitativa. Entonces, el método científico se entiende como aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas, utilizadas con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Esta definición se corresponde, sin embargo, únicamente a la visión de la ciencia denominada positivismo en su versión más primitiva. Y esta es otra crítica que se le hace a las investigaciones. El positivismo de por sí seguirá siendo el rey en las investigaciones científicas, pero cuando le aplicamos el mismo positivismo y le aplicamos a las ciencias sociales, pareciera que se despojara de la subjetividad que está presente en el ser humano. Esa es la crítica que le hace la investigación cualitativa, ese despojo de la individualidad por la media.
Cuando estamos en el paradigma positivista estamos hablando de medias y de desviaciones estándar. Y cuando estamos en un paradigma cualitativo, estamos hablando de la individualidad. ¿Qué tan individual son tus hallazgos?, le pregunta la investigación cualitativa. ¿Y qué tan generalizables son tus resultados?, le pregunta la cuantitativa. Porque esa es otra cosa. Los resultados, la generalización de los datos obtenidos en la investigación cualitativa poco o casi nunca son generalizables. Farid Yarben, que es un pensador, filósofo, dice que no hay método. Él está contra el método. No está contra el método, él está contra un solo método. Es el anarquista del método. Esta persona lo traigo a colación porque hasta Mario Bunge ha escrito sobre él. Podrán imaginarse lo importante que es. Entonces, para él no existe un grupo de reglas teóricas o prácticas seguidas por la mayoría de los investigadores. Aunque en el pasado pudo haber un método, su ausencia se debe a un crecimiento progresivo y variedad de ciencias que no permiten identificar un método común. Existen dos razones para que mi respuesta pareciera ser adecuada. Consiste que el mundo que deseamos explorar es una entidad de gran medida desconocida. Debemos, por lo tanto, mantener nuestras opciones y no restringirlas de antemano. La segunda razón estriba en que la educación científica, tal como se imparte en nuestras escuelas, no puede reconciliarse con una actitud humanista. Está en conflicto con el cultivo de la individualidad. Hoy sabemos que no todos los fenómenos naturales son reducibles a expresiones matemáticas. No todos los hechos que constituyen la realidad son analizables experimentalmente. No todas las variables válidas pueden confrontarse con la realidad. Y el determinismo mecanicismo debe agregarse en los procesos estocásticos. Es decir, hay una cantidad de cosas que están sucediendo en la actualidad que pareciera ser que la definición de método científico todavía no es suficiente. Hay que repensarla para poder confrontar todas estas ideas que no podemos reducir a expresiones matemáticas. Al aplicar el método científico, las ciencias humanas alejan al científico de su mayor esencia de la humanidad, su subjetividad. Entonces, actualmente tenemos lo que se llama la complementariedad paradigmática, que una misma investigación puede hacerse desde los dos paradigmas, pero por favor no se vayan a tocar los dos paradigmas, porque cada metodología está sentada en un paradigma completamente diferente. Me explico, yo no puedo poner un objetivo específico, comprender, cuando tengo un objetivo positivista bien claro, y no le puedo poner en un objetivo específico un comprender, porque no me va a llevar a un objetivo general que es positivista. Entonces ellos deberían tocarse simplemente al final. Las críticas más oídas a la investigación cualitativa no es más un conjunto de anécdotas y opiniones personales. Las conclusiones obtenidas no son factibles de reproducir, pues la investigación es tan personal que no existen garantías que otro investigador no llegase a conclusiones totalmente distintas. Las conclusiones no se pueden generalizar fácilmente y consiguen lo que ellos quieren y luego transcriben sus resultados. Todo esto en algunas veces es cierto. Es cierto cuando el investigador no está debidamente preparado, porque no está preparado ni siquiera para hacer una entrevista. En su entrevista presenta su subjetividad y manipula la investigación. Eso, como está tan presente la subjetividad, debe ser mucho más cuidadosa que una investigación cuantitativa. Para mí es mucho más difícil una investigación cualitativa y lleva más tiempo que una cuantitativa. La cuantitativa es que hay que ir a los datos, volver a repensar los datos, volver otra vez y volver hasta que tengamos algo consistente. Empezamos con las estrategias a utilizar por la investigación cualitativa. Para lograr que el informante pueda expresarse en forma espontánea, debe ir cargado de mucho respeto, sinceridad y honestidad con los participantes. Estas cualidades deben partir desde lo más hondo de su ser
y en ningún momento como algo aprendido o método a seguir. Es algo que no se puede ocultar. Si el entrevistado lo nota, tendrá repercusiones desastrosas para la investigación. Todo esto se lo podemos decir a todos nuestros tesistas que estemos guiando en una investigación cualitativa. Es completamente desastroso no ir preparado a una entrevista y no establecer lo que se llama el rapport con el entrevistado. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una cantidad de información que a la larga no nos va a servir para nada. Qué bonito se ve, ¿no? Un sentimiento de confiabilidad. El sujeto debe estar absolutamente seguro de que lo expresado por él no será divulgado. Solo así podrá revelar sus más íntimas convicciones, sentimientos y opiniones. Empatía. El ponerse en el lugar del otro permite una mayor aceptación y comprensión del fenómeno investigado. El ser empático establece una corriente de simpatía que brota de forma natural, lo que favorece de una forma decidida la investigación. Total comprensión del objeto de la entrevista, dominio teórico del fenómeno a observar, lenguaje apropiado para cada participante, sin llegar a los extremos y una extracción progresiva de la información ordenada y lógica. No presentarse como experto en el tema, lo cual de por sí genera inconsistencia de parte de los entrevistados, sentimientos de ayuda que son vitales para la investigación. Si te presentas como experto, ya no se convierte en una entrevista, sino que se convierte en un pedir opiniones y una guía de su vida. Y se nos tergiversa toda nuestra investigación. Respeto por la rutina de los entrevistados, un clima favorable, comprensión semática y expresión libre de las ideas. Entonces, ¿cómo analizar los datos cualitativos? Hay una paradoja, que se estudia a pocas personas y la cantidad de información es muy grande. Múltiples fuentes y formas de datos. Hay información que proviene de observaciones estructuradas o no estructuradas. Entrevistas abiertas, estructuradas o no estructuradas. Información proveniente de cuestionarios o encuestas. Películas, videos, grabaciones, imágenes. Documentales especiales, registros y diarios. Una característica de la investigación cualitativa es que se trabaja principalmente con palabras y no con números. Y las palabras ocupan más espacio que los números. Una semana de trabajo de campo puede generar entre 250 y 300 páginas. Cada hora de entrevista se transforma alrededor de 10.000 palabras. La información crece geométricamente y lo que es peor, en las primeras fases de un estudio, todo parece importante, si no se sabe qué es lo más relevante. El marco conceptual y las preguntas de investigación son la mejor defensa con la sobrecarga de información. La investigación cualitativa de sí, cuando estamos en ella, hay que abstraernos un poco de todos nuestros conocimientos cuantitativos y darle un tratamiento especial. La investigación cualitativa es como más humana, más del ser. Entonces, pareciera ser al principio que todo es importante y nos podemos defender eso con nuestro marco conceptual y con los propósitos de investigación. Es muy común ver en todos los tesistas que empiezan a hacer las preguntas de sus entrevistas y a obtener respuestas, y cuando uno analiza el texto, pues no tiene mucho que ver con los objetivos planteados, con los propósitos de la investigación planteados en nuestra investigación. El análisis de los datos. Este análisis de los datos es la primera tarea que nos podemos enfrentar. ¿Cómo vamos a analizar esos datos? Hay dos corrientes, uno que analiza los datos desde una forma intuitiva y el otro analiza los datos desde una forma que ya es aceptada por la mayoría de los investigadores cualitativos, que es la reducción de datos. Yo tengo mi entrevista y empiezo a reducir a citas. Después las citas las voy a reducir a categorías, a códigos, las voy a reducir a códigos. Después voy a relacionar los códigos y voy a obtener lo que se llama un árbol de códigos, y después voy estudiando lo que son las familias de códigos y lo que todo eso significa. Es la tarea más profunda en el proceso de investigación y como consecuente de ella profundizamos. Sin embargo, es una de las tareas más oscuras en la investigación.
Por eso se le critica mucho la investigación cualitativa. El dato encierra un contenido informativo, soporta una información acerca de la realidad interna o externa de los sujetos estudiados que será con propósitos indagativos. Eso es lo que se llama el dato cualitativo. Los investigadores cualitativos consideran datos a toda serie de informaciones relativas a las interacciones de los sujetos. Los datos en forma de palabras o textos están referidos a la comprensión de la acción social y sus efectos. Los datos son difícilmente medibles, no traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística. Podemos obtener información, la capturamos, la codificamos y la informamos. El investigador, antes o después de recopilar la información mediante entrevistas, observaciones, etc., asume la responsabilidad de interpretar lo que observa, escucha, lee y se pregunta: ¿cuál es la mejor estrategia? Una herramienta computacional. En preguntas que se le hace al doctor Miguel Martínez de elegir un programa computacional para hacer un análisis de datos, él prefiere el Atlas-T. Prefiere el Atlas-T como una herramienta para poder accesar a cualquier tipo de investigación cualitativa. En sus inicios, el Atlas-T se basa en la teoría fundamentada y fue creado especialmente para generar teorías, pero eso se ha difundido a las diferentes tradiciones en la investigación cualitativa. Entonces tenemos los CADDAS, que los CADDAS son software para los análisis de datos cualitativos asistidos por el computador. Tenemos diferentes tipos de software. Tenemos el Atlas-T, el NUDIS, el LAQUAL, el Ethnographic, diferentes, el en vivo, diferentes tipos de software, exactamente. Con uno que uno maneje es suficiente. Tenemos recuperadores de texto, codificadores, Macuda, Aquad. ¿Qué se puede esperar de un software? Consistencia. Busca todas las veces que una palabra aparece. Ve todas las veces que un código o combinación de códigos se aplica. Ve siempre la relación entre dos aspectos de la información. Realiza múltiples búsquedas en forma casi instantánea. Reorganiza la base de datos, redefine código, reasigna segmentos y revisa permanentemente toda la información de ser necesario. Todo lo tenemos en una carpeta, todo lo tenemos a la vista, no como se hacía antes la investigación cualitativa, que eran recortes de colores con tijeras. Aquí llegaba un viento y se llevaba todo, y adiós trabajo. Presentación, creación de redes de las relaciones entre los códigos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede claro lo que es un código, porque yo hice un año de una especialización en metodología cualitativa y vine a aterrizar en la investigación cualitativa cuando manejo el Atlas-T. Y al fin pude saber lo que era un código. Consolidación, todo en solo lugar. Registra notas, entrevistas, códigos, memos, anotaciones, comentarios, reflexivos, diagramas. Todo está a la vista. ¿Cuáles son sus aplicaciones? En la literatura, investigaciones de mercado, en educación, teología, criminología, arte, astronomía, bibliotecomía, ciencias humanas, medicina, salud, y etcétera, etcétera. Tiene cualquier área de aplicación. ¿Lleva el software una metodología? Los investigadores cualitativos ortodoxos consideran que una mirada metodológica que sustente el desarrollo del software para análisis cualitativo influye en el uso que los investigadores hacen de dicho software. Lo cierto, los programas, si bien sustentan en metodologías particulares y en combinaciones de las mismas, solo ofrecen herramientas que los investigadores usan según sus metodologías analíticas. Debe hacerse un análisis manual antes de usar el software. Los investigadores deben tener experiencia y conocimientos del análisis cualitativo. Debe saber qué sucede durante el proceso analítico. El uso del software afecta el rigor, la consistencia y la minuciosidad. Rumor: el uso del software permitirá una mayor rigurosidad en el análisis. La realidad: no se obtendrán buenos resultados si el investigador no es bueno.
Es una herramienta informática cuyo principal objetivo es facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos textuales, gráficos, audio y video. Agiliza las actividades propias del análisis cualitativo y su interpretación. Deconstruyendo el Atlas TI, no analiza nada, no codifica, no automatiza el proceso, depende de los trabajos de los investigadores. Hay que leer los datos, requiere creatividad, facilita el manejo y organización de los datos. Es una herramienta para darle sentido a los datos y requiere trabajo intenso. Lo cual quiere decir que inicialmente había un mito, no que el Atlas TI, tú metes la entrevista y él te codifica todo, como si estuviésemos hablando de una TD Student o un análisis factorial o algo así, ¿no? Si el analista de datos no es bueno, así tenga Atlas TI a la quinta, sus resultados serán malos. Entonces, el hacer una investigación cualitativa es mucho más exigente en la preparación, mucho más exigente inclusive en sus análisis, en sus reflexiones. Y nosotros, como profesores de seminario, profesores metodológicos, debemos manejar ambas metodologías. Aquí tenemos unos documentos primarios, tenemos un documento de textos, de imagen, de audio y de video. Todos estos documentos se pueden procesar por el Atlas TI, porque yo no solamente voy a hacer unas entrevistas, puedo hacer también un video, puedo tomar fotografías. Eso que ven en colores, en rosado, amarillo y verde, es lo que se llama la primera reducción de datos, o sea, en las citas. Se reducen los datos, se reducen a párrafos, pero con una lógica. Esos párrafos guardan cierta relación con los propósitos de la investigación, porque yo no puedo sacar códigos que no estén acordes con los propósitos de mi investigación. Aquí saco 3 códigos, aquí saco otro código, y etcétera, etcétera. Estos códigos salieron de las citas. ¿Qué son los códigos? Como una palabra que me resume el concepto total de la cita. Eso es lo que es el código. Entonces, cuando yo tengo acceso a varios códigos, lo puedo unir en familias. Puedo reunir las citas y ya yo voy reduciendo una cantidad de información que yo tenía, la voy reduciendo poco a poco y todo lo tengo en un solo lugar. Tenemos el código A, código B, código C. Aquí tengo los códigos y relaciono yo los códigos. Este código critica al otro, el otro amplía, el otro lo contradice y ahí voy formando yo mi análisis. Entonces aquí tenemos, en este nivel, aquí tenemos un documento primario que sería ya esto se fue, quién sabe para dónde. Aquí tenemos 3 documentos. Lo amarillo serían las citas, la primera reducción de datos, la segunda reducción de datos sería ya a los códigos y posteriormente tendríamos familias de códigos. Aquí tenemos el Atlas TI. Aquí tenemos lo que sería el Atlas TI, ¿no? Aquí está todo. Aquí tenemos las entrevistas y del otro lado están los códigos. Sin embargo, yo aquí les traigo el programa para hacerlo en vivo rápidamente. No nos va a quitar mucho tiempo. Aquí tenemos la barra de menú, igualito que lo tuviéramos en Word. Tenemos aquí citas, códigos, memos, redes, la barra de los iconos, las líneas de números y la zona del documento primario, y esta sería la zona de los códigos. Muy bien, aquí sería, fíjense ustedes, en esta primera, los documentos primarios, porque yo puedo trabajar con unas grabaciones y a la vez puedo trabajar con video y a la vez puedo trabajar con gráficos. En esta parte van los documentos primarios, después van las citas, o sea, los pequeños fragmentos que yo saqué, luego van los códigos y por último van las anotaciones. Otra cosa en la investigación cualitativa, yo tengo claridad en una investigación cuantitativa cuando voy a hacer mis análisis, cuando proceso toda la información que ya la recogí de mi instrumento, procedo con los análisis.
Aquí el análisis comienza con la primera recogida de datos. El análisis y la investigación cualitativa es completamente diferente. ¿Cómo obtener el programa Atlas-T? Se meten aquí, ¿ve? En atlasti.com y se lo dan gratis. Aquí está. Tiene ciertas limitaciones, que solamente acepta 10 documentos primarios, 100 citas, 50 códigos, 30 memos y 10 redes, pero con eso es suficiente. Ahora, fíjense acá lo que vamos a hacer acá. Vamos a llamar al programa Atlas-T para que se familiaricen con él. Atlas-T, ¿qué es esto? Me está pidiendo licencia. Ok. Bueno, yo aquí llamo a mis documentos. El Atlas-T tiene un pequeño problema que vincula el documento, pero no lo atrapa. Voy a pedir un nuevo documento. Esta versión no la había visto todavía. Un nuevo documento y voy a traerlo del escritorio donde dice documentos primarios, y voy a traer a una entrevista. Voy a vincular una entrevista. Ok, aquí está la entrevista. Aquí está la entrevista. Y bien, como te había dicho anteriormente, estoy haciendo mi tesis en posgrado. Yo soy orientadora, estoy realizando una investigación que consiste en explorar cómo viven los padres el proceso de duelo y cómo hacen para ser fortalecidos. Para ello me gustaría que me explicaras cómo es tu experiencia antes, durante, ahora. Tómate tu tiempo para tu reflexión. Y comienza ella a hablar de su experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en estos momentos? Simplemente vamos a sacar citas donde nosotros veamos que ella pudiese haber sido pueda haber sido salida fortalecida en el duelo, en su experiencia, a buscar párrafos. Y de esos párrafos después yo saco una cita. Vamos a ver qué párrafo podemos leer por aquí. Ok. En enero vuelvo al médico y me dice que tenía el corazón muy malo, el hijo, ¿no? Que se le murió. Que no importa en qué país yo fuera a dar luz, que yo así viajara a los Estados Unidos y me fuera a Caracas, lo que sea, el corazón de él no iba en buenas condiciones. Que probablemente no lo iban a intervenir porque tenía un alto índice de mortalidad en sus operaciones y que, bueno, no había nada que hacer. O sea que, y yo le dije, ajá, ¿pero qué? Y él me dijo, van a hacer y lo mejor que va a vivir es 20 días o hasta que Dios quiera. Yo tenía la certeza que después de mi bebé naciera, a mí me lo entregarían y me lo darían y me lo dieran en mi casa. Y él no se iba a morir porque yo no sé, yo iba a orar, a hacer cualquier cosa. Eso fue en enero y ahí sigue la descripción, ¿no? Bastante triste. Pero a mí no me interesa la tristeza, a mí me interesa cómo ella sale fortalecida del duelo. Entonces yo tengo que buscar palabras claves. Ahí aparecen muchas palabras claves, la fe, Dios. Entonces son códigos que voy sacando y voy uniendo y después voy repensando sobre esos códigos. Voy a traer otra, creo que ya en esta ya están los códigos sacados. Ya para cerrar, para irnos. Que yo tengo los minutos de Montoya. Ya, no la tengo. Ok. Entonces,
lo que quería que quedara bastante claro, que fíjense cómo va la investigación cualitativa, es una simple reducción de datos y ponemos a trabajar a los tesistas, podemos contestar nosotros, podemos en cualquier momento con nuestras bases que tenemos ya en una investigación cuantitativa, a la larga lo que vamos a conseguir es unos objetivos con unas metodologías completamente diferentes. Me alegra entonces haber compartido con ustedes estos momentos. En el Centro de Análisis de Datos también estamos para apoyarlos en la investigación cualitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cayón, por su excelente ponencia.